Hoy os traigo un sintetizador que es un clásico entre los clásicos y una pregunta. ¿Qué fue antes? ¿La leyenda que hizo al sintetizador o el sintetizador que hizo a la leyenda? Obviamente, como podéis ver, se trata del CS80 de Yamaha, recreado obviamente por la gente de Arturia, y la pregunta que he hecho al principio se refería a quién hizo famoso este sintetizador. Si fue Vangelis que lo popularizó, o este sintetizador popularizó a Vangelis. Yo creo que fue Vangelis el que popularizó este pedazo de sinte magnífico, un clásico atemporal, y es un sintetizador que, si no me equivoco, creo que pesa un tonel, es muy pesado. La versión original es una locura, creo que ronda cerca de los 100 kilos o algo así, una locura. Y la verdad es que era un pedazo de mostrenco increíble. Nunca he tenido ninguno enfrente, me encantaría poder tocarlo, pero es un sintetizador, como podéis ver, con muchas perillas, bastante complejo de dominar, pero es un sintetizador que ha estado en infinidad de discos, sobre todo en discos del grandísimo Vangelis, que, como ya sabéis, nos dejó hace unos años. Y hoy vamos a rescatar este pedazo de sinte que popularizó el compositor griego. Vamos a echarle un vistazo y veréis que no es tan complicado realmente, pero domarlo ya es harina de otro costal. Empezamos de izquierda a derecha y empezamos por la sección de LFOs, donde podéis ver tenemos los ajustes del LFO. Aquí los podemos definir según el comportamiento que queremos que tenga el LFO al apretar una tecla. Luego tenemos las formas de onda de dicho LFO, tenemos varias donde seleccionar. Como podéis ver, la gente de Arturia nos lo ha puesto bastante fácil y bastante visual. Luego tenemos la sincronía externa con el DAW, esto también es muy importante, y la velocidad de dicho LFO. Si lo ponemos en sincronía, lo podemos sincronizar en tripletes o en punteadas. Como veis, tenemos aquí la sincronía un poquito más precisa. Vamos a dejarlo en hercios. Y tenemos la modificación del ancho del pulso por aquí y también otra modificación del ancho del pulso, pero este es estático y no estará afectado por el LFO. Aquí tenemos el selector de ondas, donde tenemos una cuadrada, tendremos una triangular y una SAW, una diente de sierra, y las podemos combinar las tres a la vez. Como podéis ver, las podemos activar. Vamos a apretar cualquier tecla. Y como veis, ya suena un sonido súper ancho, súper potente. Estamos apilando tres tipos de onda. Luego tenemos aquí un botón de ruido donde incrementaremos el nivel del ruido. Y justo al lado tenemos el VCF o el filtro. Este viene condensado con ciertos envolventes, como podéis ver. Aquí tenemos el IL y el AL. Este será el Initial Level y este será el Attack Level, para hacer ciertas curvaturas o ciertos delays, etcétera, para el envolvente. Aunque el envolvente en esencia es un ADR, no tiene el S, tenemos el ADR. Y tenemos un filtro que es un filtro bipolar, donde podremos aplicar o un filtro high pass o low pass con sus respectivas resonancias. En rojo tenemos las resonancias y aquí tenemos los cortes. Luego tenemos la salida del filtro. Como podéis ver, tenemos la salida de lo que vendrá modificado del filtro y entrará en la amplificación. Este sí ya es un viejo conocido. Como podéis ver, tenemos el ADSR típico y tenemos el nivel de la amplificación. Como veis, aquí tenemos una sinoidal y hará una especie de vibrato, sobre todo si aumentamos la potencia del LFO. Podemos aumentar el attack y tendremos un vibrato de forma instantánea. Por último, tenemos la respuesta de la velocidad y del aftertouch en el comportamiento del sonido, si lo queremos más brillante o más opaco. Aquí tendríamos la velocidad en el initial y en el after tendríamos el aftertouch. Vamos a probar con la velocidad, vamos a aumentar el nivel, lo vamos a poner más o menos a la mitad. Si aprieto un poco más fuerte cuando ya he tocado la nota con un teclado aftertouch, sonará un poco distinto.
Como veis, hace una especie de apertura del filtro y lo hace un poco más brillante, entre comillas. Vamos a bajarlo. El oscilador 2 nos lo vamos a saltar porque, como podéis ver, es una copia idéntica del oscilador 1. Así que vamos a la parte de abajo y vamos, por ejemplo, al detune. Aquí tenemos el detune del canal 2. Si abrimos el mix, vamos a ponerlo en medio y vamos a seleccionar una onda diente de sierra. Si aplicamos detune, hay que recordar también que muchos parámetros, en lugar de ir hacia arriba, como podéis ver, van hacia abajo, van invertidos. Aquí tendríamos un detune, vamos a quitarle la resonancia, vamos a quitarle todo esto de aquí. Y tendríamos una especie de onda un poco más desafinada. Y la verdad es que suena muy bien estas ondas desafinadas. También podemos incluso cambiar el paneo para dotar de un poco más de amplitud de estéreo. Como veis, el sinte se ha abierto por completo en el campo estéreo y suena mucho más ancho. Luego tenemos el Ring Modulator, que como podéis ver podemos incrementarle la profundidad. Vamos a incrementarle la velocidad. Y vamos a incrementar la modulación. Este Ring Modulation tiene de particular que tiene un AD, un envolvente más pequeñito, que podremos hacer, por ejemplo, que entre un poco más tarde el attack. Como veis, entra hacia el final. Vamos a poner un decay un poco más largo. Si quitamos el dep, entonces el envolvente no afectará. Y nos guiaremos con el mod. Luego tenemos un suboscilador, que esto sería más bien un nuevo LFO, pero un LFO global, donde podremos, por ejemplo, modificar el VCA. Vamos a bajar los niveles. Y aquí tendríamos nuestro LFO. Aunque veo que en el VCO, que sería el tono, en principio tendría que ser el tono. Si lo aplicamos, no tiene tanto recorrido ni es tan agresivo como cabría esperar. Como veis, no es tan agresivo ni tan incisivo como yo esperaría de un LFO. Pero hace un efecto vibrato y puede llevarnos a crear sonidos bastante interesantes. Luego tenemos el feed, donde podremos conmutar las octavas de cada uno de los osciladores. Tenemos el 1 y el 2, no tiene pérdida, 1 y 2. Así que vamos a, por ejemplo, bajarle una octava al primer oscilador. Podemos bajarlo una quinta, como podéis ver, o una octava. Esto es para arriba y vamos a ponerlo hacia abajo, lo bajamos una octava y este, por ejemplo, lo vamos a subir una quinta. Luego tenemos el Tone Selector, que esto era algo parecido a los presets de antaño, que tú apretabas cada uno de los selectores y correspondía a un preajuste interno del CS80. Seguimos con el tema de, por ejemplo, el mezclador de ambos osciladores. Tenemos el mix y, como veis, tenemos el 1 y el 2. Aquí está sonando el 1 y aquí está sonando el 2. Lo que vamos a hacer es quitarle el detune. Y vamos a quitarle también el suboscilador
Ahora ya lo tendríamos todo, que lo podríamos mezclar, darle prioridad al 1 o al 2. Vamos a ponerlo en la misma nota pero distintas octavas. Y vamos a, por ejemplo, el Brilliance, donde habrá un desplazamiento de la frecuencia central de corte. Sobre todo si tuviéramos ya algún filtro aplicado. Como veis, modificamos ambos filtros hacia adelante o hacia atrás, desplazamos un poco la frecuencia de corte y también podríamos incluso añadirle resonancia. Luego tenemos el Touch Response, donde tendremos aquí varias modulaciones que se corresponden, por ejemplo, al pitch bending dentro de la velocidad. Tenemos el Aftertouch. Tenemos por aquí la modulación que va a haber en el Aftertouch con el VCO o con el filtro o con el paneo. Si por ejemplo cancelamos el VCO y le ponemos el filtro y dejamos el brillo y la resonancia fuera, como veis tenemos ese LFO ya moviéndose, que es este de aquí, como podéis ver. Pero es la respuesta del Aftertouch. Luego tenemos los controles de brillo, es decir, como una especie de bias, si no me equivoco se llama bias, con B de Barcelona. Lo que va a hacer es dividir el teclado en dos secciones y vamos a aplicarle más brillo a la parte de abajo o a la parte de arriba partiendo del Do central. Esto de aquí es la parte baja y esto es la parte alta. Vamos a ponerle, por ejemplo, level fuerte en la parte baja. Vamos a quitarle el level a la parte alta. Como veis, es una especie de key track, así que va moviéndose a través del teclado para hacer una respuesta u otra. Y luego, por último, tenemos la modulación de la rueda de modulación, valga la redundancia, donde tendremos aquí la velocidad de la modulación, será una especie de LFO y podremos asignarlo a lo que queramos. Por último tenemos el control del arpegiador. Vamos a resetearlo de nuevo para enseñaros cómo funciona el arpegiador. Es muy sencillo. Tiene el botón de hold, ya que si yo aprieto, por ejemplo, cualquier acorde, se queda la nota estática. Sobre todo para hacer arpegios, por ejemplo, estéis controlando varias máquinas, apretáis el hold, metéis un arpegio y continuáis con las otras máquinas tocando encima. Vamos a probarlo, por ejemplo, vamos a sincronizar el arpegiador, vamos a ponerlo a una velocidad de 1.16 y ya lo tenemos activado. Vamos a hacer un arpegio. Y así hasta que nos cansemos. Tenemos varios modos en el arpegiador, como podéis ver, los típicos. Aquí tenemos el inc y el exc, que creo que es incluye o excluye, y el random. Aparte tenemos un control del gate para acortar las notas. Esto puede ser muy interesante si queremos hacer un sonido tipo pluck. Y luego tenemos por último la famosa ribbon, el famoso, no sé cómo se llamaría en castellano, es
una especie de almohadilla donde podías hacer inflexiones de tono. Algunos sintetizadores aún actualmente lo tienen, como por ejemplo el S88 del Complete, si no me equivoco, este teclado de aquí abajo que tengo, tiene un pequeño ribbon pero que controla el MIDI CC11 o el CC1, ahora no recuerdo bien cuál es, se puede programar y tiene un pequeño ribbon por aquí para directamente hacerlo en modo táctil y es bastante interesante utilizarlo de esta forma. Luego tenemos el rango que podemos ponerle al ribbon, como podéis ver, tenemos el CS Lineal Mode. O podemos ponerlo, por ejemplo, a 12 semitonos. Vamos a quitar el arpegiador. Y por último tenemos pues el tune, donde podremos cambiar la afinación, el volumen, y abajo tenemos los controles del trémolo, del chorus, el sustain, tenemos el portamento glissando, luego tenemos el release mode y el activar el pedal del wah-wah y de la expresión, aparte del botón de unison. Pero como ya sabéis, la gente de Arturia va y se lo curra cada vez más y nos aplica un modo avanzado. ¿Qué es el modo avanzado? Aquí podremos hacer modulaciones adicionales, tenemos nuevos envolventes, con lo cual es un CS80 pero dopadísimo, a tope con vitaminas de las buenas. Tenemos aquí unas cuantas modulaciones, como podéis ver, es una especie de MSEC, donde podremos hacer varios puntos, podremos hacer varias modulaciones y lo único que tendríamos que hacer es enviarlo a una destinación que nosotros queramos, como por ejemplo el pitch. Vamos a enviar el amount. Como veis es muy drástico, muy salvaje, pero si lo moderamos un poquito, podemos ponerlo en tipo LFO, que sería en tipo loop, o el key trigger, que es cada vez que apretemos volverá al inicio del LFO. Lo podemos poner en bipolar o en unipolar o en polifónico o monofónico. Y tenemos aquí, como podéis ver, 3 de estos envolventes. Luego tenemos los moduladores del teclado, donde tenemos el Velocity, el Aftertouch, el Mod Wheel y el Keyboard Tracking, es decir, el Key Tracking. Y podremos pues asignar, por ejemplo, el Key Tracking a, por ejemplo, a los filtros. Podemos buscar, como veis, filtros 1 y 2. Podríamos poner el Low Pass Filter Cutoff y se asignaría automáticamente como si fuera un sintetizador más moderno. Aquí tenemos lo bueno del mundo actual más lo bueno del mundo anterior, que era el CS80. Vamos a poner, por ejemplo, algún efecto. Como podéis ver, tenemos 3 efectos en cascada, los puedes poner en paralelo o en serie. Tenemos tape echo, tenemos delays, tenemos distorsiones, tenemos compresores, tenemos flangers, tenemos el chorus del Juno, tenemos todo lo que podamos desear. Obviamente las reverberaciones son un poquito más modernas, por así decirlo. Pero nos pueden sacar de un apuro. Vamos a inicializar esto y vamos a intentar ir tras los pasos del gran Vangelis, aunque creo que va a ser imposible. Y vamos a crear algún tipo de pad, porque con este sintetizador los pads son una maravilla. Vamos a poner, por ejemplo, una cuadrada y una diente de sierra, y aquí vamos a poner solo una triangular. Vamos a poner esto que en medio. Y empezaremos a filtrar un poco el sonido. Vamos a añadirle un poquito de attack. Le vamos a dar el attack level. Podemos darle un poquito de initial level.
Aquí, como veis, suavizamos un poquito la curva del attack. Vamos a añadirle un poquito de attack en la envolvente del amplificador. Le añadimos algo de release. Vamos a poner el decay a tope también. Y vamos a desajustar un poquito esto. Que haya un poquito de diferencia entre el 1 y el 2. Vamos a subir una octava el 1. Y vamos a añadirle, obviamente, algo de chorus. Vamos a corregir un poquito el release del filtro. Y instantáneamente, casi podríamos decir entre comillas, pero muy gordas esta vez, empezamos a sonar como el genio griego Vangelis. Vamos a probar a ver qué tal. Es un sintetizador que cada vez que lo escucho digo, no hay duda, es un CS80, porque hay pijaditas o como le queráis llamar, que solamente ocurren con este sintetizador. Y estamos hablando de la versión plugin y recreación de Arturia. Esta es la versión V4, así que imaginad la de veces que lo han podido mejorar la compañía francesa. Aquí arriba no lo he comentado, pero tenemos unos cuantos ajustes que yo no suelo tocar demasiado. Lo que hace es modificar un poquito el tono, por ejemplo, de los osciladores. También crea un pequeño desajuste también en el low pass, lo que necesitemos. Lo tenemos aquí marcado. No suelo utilizarlo demasiado. Vamos a desajustar esto de aquí, vamos a poner la dispersión a tope. Creo que más que dispersión lo que hace es abrir un poquito el campo estéreo, me da esa sensación a mí, con los auriculares al menos. Pero la verdad es que este sonido me ha quedado muy bonito, muy redondo. Pero también podríamos hacer sonidos tipo bajo. Vamos a setearlo de nuevo al origen y vamos a crear algún sonido tipo bajo aprovechando, por ejemplo, un oscilador. Vamos a poner este oscilador con todas las formas de onda, que ya suena gordote y ancho, y vamos a aplicarle un low pass bastante drástico, un poquito de resonancia. Vamos a aplicarle un decay tal que así. Y vamos a aplicarle el attack level, que también hace las veces de amount de la envolvente del filtro. Si ya le ponemos el chorus, ya es que el chorus de este sintetizador es una auténtica locura. Si ya le ponemos el trémolo, pues la cosa mejora y hace alguna cosita más divertida. Vamos a aumentar la velocidad. Me encantan los sonidos que se sacan con este sintetizador. Parece que está muy limitado, parece que es un sintetizador muy viejo, pero la verdad que, como veis, es una auténtica maravilla.
Por último, voy a intentar recrear un sonido que no se hizo con este sintetizador, pero fue uno de los primeros sonidos que recreé y que lo tenéis en... bueno, no sé por dónde debe estar del canal, que es la recreación del Underpass de John Foxx, que lo recreé con este sintetizador hace mucho tiempo. Lo que hice fue muy sencillo, coger una onda diente de sierra, aumentarle el release... y a ver si me acuerdo de las notas. Bajamos un poquito el release. Y obviamente le ponemos chorus a tope. Y vamos a añadirle un poquito más de speed. Ya empieza a sonar como el mitiquísimo sonido de John Foxx. No sé si llevaba algo de portamento, es un vídeo que hice hace muchísimo tiempo. Vamos a ponerle speed del trémolo un poco más lento. Creo que no lleva trémolo, ahora no recuerdo el vídeo. Vamos a ponerle portamento. No tenía portamento el sonido, obviamente que no lo tenía. Vamos a ponerle algo de reverberación. A ver qué tal suena. Y creo que obviamente se filtraba un poquito el sonido. Creo que era algo así. Ahora no recuerdo bien qué es lo que hice. Creo que lo hice incluso más simple. Pero vamos a ver si consigo tocarlo como se tocaba la canción. Le falta algún detallito porque no me acaba de sonar como me gustaría. Y creo que es el trémolo este. Muy cercano, está por ahí, pero aún habría que hacer algún ajuste y me pasaría horas reajustando y reajustando y el vídeo sería un auténtico suplicio. Pero sin más, como veis, es un pedazo de sinte que no me extraña que enamorara al genio griego Vangelis, el cual hizo casi la gran mayoría de todos sus temas o de sus grandes temas con este sintetizador. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del CS80 de Yamaha, traído otra vez reconvertido en plugin digital por Arturia, el cual es un sintetizador que es una auténtica maravilla y me extraña que haya tardado tanto en traerlo al canal. Sin más, nos despedimos, dejar un comentario, dejar un like, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.